Bienvenidos a otro video de introducción al cálculo 2024. Mi nombre es Daniel Jaume y el tema de hoy es parábolas. Recuerden que este es el canal Telegram de la materia, donde está todo el material. En particular, ahora van a poder ver la página aquí en el canal Telegram a cierto software que vamos a usar que se llama GeoGebra. Este es el canal de práctica y este es el canal donde están los videos de teoría, el canal YouTube. ¿Ok? Comencemos. Entonces, la definición geométrica de parábola tiene una definición muy sencilla que es una parábola es el conjunto de puntos del plano, eso se llama un conjunto de puntos del plano se llama lugar geométrico, que son equidistantes entre un punto al que llamaremos foco y una recta fija que se llama directriz. ¿Ok? Entonces, déjenme jugar un poco y con el GeoGebra para mostrarles la definición de parábola. Y es, bueno, tomamos una recta, ¿no? A ver, una línea recta por dos puntos, marcamos los dos puntos, tomamos una línea recta, le vamos a poner de nombre a esta recta directriz y elegimos un punto al que vamos a llamar foco. Este va a ser el foco de la parábola. Ok, le vamos a dar un color interesante, por ejemplo azul oscuro, y le vamos a dar un tamaño respetable. Bien, entonces lo que nosotros queremos es los puntos que distan la misma distancia al foco que a la recta. O sea, un punto, por ejemplo, este punto de acá, ¿a qué distancia está de la recta? Y lo que se hace es se traza una perpendicular a la recta que pase por ese punto y se mide la distancia. Vamos a marcar la intersección entre estos dos puntos, entre la perpendicular y la directriz. Y ahora medimos la distancia entre estos dos puntos y esa es la distancia. Acá dice 8,7, 8,37, esa va a ser la distancia de C a la recta. Mientras que la distancia de C al foco se mide simplemente en el segmento que los une. Entonces yo puedo trazar un segmento, donde está aquí, entre estos dos vértices, medir su distancia. Y bueno, vemos que la distancia de C al foco es 14,59 y eso quiere decir que ese punto no está sobre la parábola. Un punto sobre la parábola es un punto que me gustaría poder mover. Por ejemplo, acá voy moviendo el punto C y ven que eh, por aquí este es un punto que más se parece a estar en una parábola porque las distancias se parecen. ¿Ok? Pero bueno, en vez de estar adivinando, me gustaría construir geométricamente eso, los puntos sobre los puntos cuya distancia de la recta a la los puntos cuya distancia a la recta directriz y al foco son iguales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar un punto sobre la recta directriz, punto sobre la recta, y lo vamos a llamar punto D. Lo vamos a poner con color rojo porque va a ser nuestra guía. Y le vamos a dar un estilo particular que va a ser esto. Y lo vamos a hacer grande para que lo podamos encontrar fácil. Entonces, yo que voy a querer es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el punto D. Entonces,
vengo a la perpendicular a esta recta, la directriz que pasa por D. Y ahora, fíjense, si yo muevo, estoy consiguiendo esa recta. En algún lugar de esta recta vive el punto cuya distancia al foco es igual a la distancia a D. O sea, en algún punto de acá, de esta directriz, de esta recta, vamos a poner eh, línea de puntos porque es auxiliar y le voy a poner un colorcillo medio suave. ¿Ok? Porque bueno, de esta recta hay un punto cuya distancia D es la misma que la distancia al foco. ¿Cómo puedo hacer para calcular, para encontrar ese punto? Bueno, en el fondo estoy buscando, si yo trazo el segmento que une D con C, también le voy a poner color de vuelta a este color porque va a ser en línea auxiliar y estilo también punteado. Entonces, lo que estoy buscando es formar un triángulo isósceles, o sea, un triángulo isósceles entre D, el foco y un punto sobre la recta, porque yo quiero que esta distancia sea igual a esta. Entonces, para crear un triángulo isósceles voy a hacer la propiedad de que el triángulo isósceles, si yo tomo una recta perpendicular al punto medio del segmento que une los dos puntos, consigo el tercer vértice del triángulo isósceles. De un triángulo isósceles siempre vive ahí. Si tomo la perpendicular a perdón, primero tengo que encontrar el punto medio. El punto medio se puede encontrar, aquí hay una instrucción para encontrar el punto medio, si no, hay una forma de encontrarlo trazando dos circunferencias. Eh, este punto C es el punto medio en el segmento de D al foco. Y entonces ahora voy a trazar una perpendicular, control Z. Voy a trazar una perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Y luego ahora todos los triángulos que forme uniendo un punto cualquiera de aquí, de esta recta, con eh, los puntos D y el foco, van a formar un triángulo isósceles. Si yo mido la distancia a ellos, esto era donde estaba la distancia, por aquí adelante, así está, acá está, la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá, van a ver que los dos dan lo mismo. Si muevo el punto este, todos estos forman triángulos isósceles, donde el lado de D a E tiene la misma longitud que de D al foco. La cuestión es que de todos esos triángulos me interesa no cualquiera, sino como estoy midiendo la distancia de directriz, el que queda sobre la directriz. Ese es el que me interesa, ese es el que lo voy a fijar. Entonces voy a borrar ese triángulo y lo que voy a hacer es marcar el triángulo que me interesa, que es dado D y el foco no es cualquiera, está fijo y depende de D y del foco. Entonces voy a hacerlo con la intersección entre esta línea y esta. Esta también la voy a poner como auxiliar. Y ahora voy a formar, estoy seguro, si formo el triángulo, si formo el segmento, si mido el segmento de aquí a acá, voy a ver que la distancia entre ellos, bueno, va a ser de E a D, va a ser igual que de E a F, va a ser la misma distancia. Y si yo eh, muevo el punto D sobre la directriz, ahora este punto va a ir cambiando el punto D porque al mover a D, el señor que está a la misma distancia de D a D que a F está en distinto lugar. Si yo quiero ver qué es lo que se forma, ¿eh? Con ese punto le voy a poner aquí que me muestre la traza de este señor. Y fíjense,
Miren qué bonita parábola. Entonces encontré el lugar geométrico de los puntos que equidistan entre el foco y la recta. Si cambio el foco de lugar, la parábola cambia, ¿no? Fíjense, si alejo el foco, la parábola se achancha. Si acerco el foco a la recta directriz, la parábola es más esbelta. ¿Eh? Fíjense si lo pongo por aquí, se va mucho más rápido la parábola. ¿Mm? Si muevo la recta, la parábola ahora va a cambiar y la parábola siempre está del lado de donde está el foco. Si el foco está abajo de la recta directriz, la parábola está hacia abajo. Si el foco está a la... Vamos a ver ahí, por ejemplo aquí. Vamos a hacer el foco, lo vamos a poner aquí. O sea, el foco está a la derecha de la recta directriz, entonces la parábola va a estar hacia la derecha de la recta directriz. Fíjense. Si ahora movemos el foco y lo ponemos del otro lado, a la izquierda, vamos a conseguir una parábola hacia la izquierda de la directriz. Si ahora giramos un poco la directriz y lo hacemos que el foco me quede arriba de la directriz, cuando genero la parábola me va a quedar una parábola hacia arriba. ¿No? La parábola apunta esencialmente en la dirección sobre la que está el foco. Algo importante de la parábola que no nombré y que hay que dibujar, recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Esta recta le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar eje. Y color, tiene un color importante, vamos a hacer estilo y un estilo puntitos. Es el eje de simetría de la parábola. Ok, fíjense. Si yo, bueno, voy a poner el foco por aquí y voy a poner la recta por acá. Ok. Cuando mueva ahora el punto D, voy a generar la parábola y van a ver que es simétrica respecto del eje de simetría, ¿no? Bien. Entonces, en una parábola es importante la distancia del foco a la directriz o la distancia del foco a este punto acá que llamamos vértice. Dependiendo qué es lo que van a quedar unas ecuaciones, otras, y lo que vas a medir es una cosa o la otra. Están relacionadas, pero bueno. Acá al Stewart lo que le importa es la distancia del foco al vértice de la parábola. Y eso va a ser el número fundamental para generar la ecuación de la parábola. Entonces volvamos una vez que ya sabemos que es una parábola geométricamente, volvemos y decimos, tengo una parábola, estos son los elementos que componen la parábola, el foco, el vértice, que es el único punto de la parábola que está sobre el eje, la directriz, que es la recta con la cual lo que tiene que ocurrir es que la distancia de un punto a la recta tiene que ser igual que la distancia al foco. Fíjense, estas dos distancias son iguales. Y bueno, falta esta distancia de aquí a aquí, que va a tener un nombre, que se va a llamar, esta distancia, va a llamar P, y vamos a pensar que el foco tiene coordenadas 0 para las X y P, cuando tengo una parábola se dice vertical, y el número P va a ser la coordenada Y del foco. Entonces, como es una coordenada, puede ser positiva o negativa, entonces esta distancia va a ser el valor absoluto de P. El vértice lo vamos a pensar puesto en el origen. O sea, las coordenadas del vértice van a ser 0, 0. Voy a pensar una parábola de ese estilo. Entonces, cuando tengo una parábola de ese estilo, me interesa
encontrar las ecuaciones. Y para encontrar las ecuaciones voy a decir, bueno, voy a usar la definición. Una parábola es el lugar geométrico, este lugar geométrico, los puntos en rojo, de los puntos cuya distancia al foco es igual a la distancia a la directriz. ¿Qué quiero decir? Que la distancia de F a P tiene que ser igual que la distancia de P a la directriz. Entonces la distancia de una recta se mide sobre la perpendicular a la recta, o sea, a este punto Q sería. Bien, y como la igualdad para distancia, si tenemos una igualdad para distancia, tenemos una igualdad para distancias al cuadrado, entonces podemos calcular la distancia al cuadrado de F a P como, bueno, la diferencia, las coordenadas acá las tenemos. Las coordenadas de F son 0 y P, las coordenadas de P son X e Y. Entonces es la primera coordenada al cuadrado más la diferencia de segundas coordenadas al cuadrado. Esa es la distancia al cuadrado de F a P. La distancia al cuadrado de P a Q, ¿a qué es igual? Es simplemente la distancia esta al cuadrado, pues tiene la misma coordenada X punto P y Q. Así que esto es I más P al cuadrado. Porque esta está de aquí, acá, allí. Y acá hay, bueno, valor absoluto de P, pero P es positivo. Estoy subiendo P mayor que 0 porque estoy pensando que este punto de acá es el origen. Entonces el foco está arriba del origen en el eje de la Y. Así que tiene coordenada 0P con P positivo. Bien, entonces ahora procedemos a igualar. Yo digo la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado de F a P es igual a la distancia al cuadrado de P a Q. Entonces esto nos lleva a la siguiente ecuación. Por un lado, la distancia al cuadrado de F a P, yo sé que es X cuadrado más Y menos P todo al cuadrado. La distancia de P a Q al cuadrado es Y más P al cuadrado. Y ahora desarrollamos y vemos qué nos queda. Entonces nos queda X cuadrado más Y cuadrado menos 2 veces Y por P más P cuadrado. Y el lado derecho nos queda Y cuadrado más 2 veces IP más P cuadrado. Entonces este se cancela con este y este se cancela. Y lo que nos queda es que X cuadrado es igual a 4PI. Y esta es la forma de escribir geométricamente. Está bien que uno típicamente la va a escribir, la va a escrita de esta manera, I igual a 1 sobre 4p x cuadrado. Cualquiera de las dos maneras que la quieran ver es la ecuación de una parábola vertical con vértice en el 0, 0 y foco en el 0p. ¿Ok? De aquí yo puedo saber que y si yo quiero dibujar la parábola, voy a hacerlo simplemente pensando que si me muevo por la paralela a la directriz que pasa por el foco, esta distancia y estas son iguales, pero esta distancia es 2p, así que esta distancia es 2p. Entonces si yo tengo, veamos un poquito, si yo tengo acá parábola vertical, este es el resumen de lo que hemos visto. Y ahora veamos cómo lo que quiero ver yo es esto de aquí. Si me dicen el vértice y me dicen el foco, yo puedo dibujar la parábola sin necesidad de nada. El vértice en el 0, 0, el foco está en el 1, 2. Entonces yo sé que P es 2 y la directriz está en menos 2. Esta es la directriz.
Y entonces mi parábola, ¿qué pasa? Si yo trazo, dijimos, una paralela a la directriz, puedo conseguir un punto. Lo que me interesa es un punto que esté a distancia eh, una P, 2P, 3P, 4P, que es 2P. P, 2P, ahí, menos P, menos 2P. Entonces consigo estos dos puntos y yo sé que mi parábola es alguien que va así. ¿Cuál es la ecuación de esa parábola? Y bueno, yo sé que x cuadrado es igual a 4p y o y es igual a 1 sobre 4p x cuadrado. Si la quiero escribir así sería y igual a 1 sobre p vale 2, así que es 4 por 2 8, 8 por x cuadrado. Esa es mi o 8y igual a x cuadrado. Estas son las dos formas en las que pueden escribir parábola y sería esta parábola de acá. ¿Qué pasa si hubiera sido, si hubiéramos tenido el foco 0 menos 2? Bueno, entonces, como dijimos, la parábola hubiera sido, este es el foco, la directriz queda en 2 y la parábola sería la misma que recién pero hacia abajo. O sea, sería la ecuación y igual menos un 8xp cuadrado, o si la quieren ver así es menos 8y igual a x cuadrado. Esa sería la parábola, sería la misma que ella, solo que es reflejada respecto del eje de las x. Bien, veamos un poquito lo que sigue. Entonces, ejemplo de la álgebra de geometría. Si me dan esta parábola, yo la quiero ver de la forma igual a 4p por x cuadrado. Entonces, p tiene que ser igual a menos un cuarto. Ok, y entonces una vez que tengo así, ya sé que el vértice está en el 0, 0 y el foco está en el 0 menos un cuarto, o sea, una palabra hacia abajo. Y bueno, la directriz tiene ecuación igual a un cuarto. Esta es la directriz. Y si la quiero dibujar, este es el eje de las x, este es el eje de las y. Es, bueno, esto es 1, esto es un medio, esto es un cuarto. Está. Y bueno, la directriz está aquí en un cuarto. Este es la directriz. Y me corro un medio para acá y un medio para acá, así consigo los 4p y tengo que mi parábola es esta de acá. Acuérdense que esto de aquí, esa distancia es 2 veces p, que en este caso sería 2 veces el valor absoluto de p, o sea que sería un medio. Y esta distancia entera, así, entonces sería 1, porque es igual a 4 veces el módulo de p. Ok, que eso es lo que vamos a llamar otro poco radio, diámetro de una parábola. 4 veces p. Bueno, entonces acá está, que decíamos que el diámetro focal es 4 veces p. Y aquí tenemos una parábola que está acostada vertical. Aquí está acostada horizontalmente. Y bueno, si uno hace las deducciones como recién, lo que es, en realidad es lo único que pasa es que cambia los papeles de x y de y. Se acuerda que teníamos 4p igual a x cuadrado. Esto era vertical. Entonces horizontal será 4px igual a y cuadrado. Esta será la horizontal. Como siempre, el vértice puesto aquí
en el origen. ¿Ok? Y si hacemos eso, bueno, aquí vemos cómo nos quedaría. Esta es una ecuación, simplemente acá nos dicen, bueno, acuérdense que decíamos 4 veces pi es x cuadrado, entonces esta ecuación la podemos ver como 2i igual a x cuadrado, de donde deducimos que p tiene que valer un medio, ¿no? Y entonces el dibujo es como este, donde esta distancia de aquí a acá es un medio, y entonces esta distancia que acá aquí que sería 2, sería 4, porque es el diámetro focal, sería el diámetro focal sería 4 por un medio, que es 2. Muy bien. Eh, Esta es la forma de dibujar las parábolas horizontales. Y bueno, acá tenemos el resumen que está en el libro, que esto es lo importante, la parte del foco y la ecuación como queda cuando está horizontal. Aquí hicimos las cosas al revés, ¿no? Y cuadrado, acá se tiene que hacer x igual a y cuadrado para que nos quede horizontal. Bien, y lo único que tenemos que intercambiar es el papel de la y ya está. Todo lo demás está bien. Acuérdense, horizontal nos queda de la forma y cuadrado igual a 4px. Esto es horizontal. Mientras que x cuadrado igual a 4pi es vertical. Bien. Bien. Acá estamos. Somos felices con esto. Sigamos. Aquí, bueno, un ejemplo. Si yo tengo que el vértice es el 0, 0 y el foco está en el 0, en el 1, 0. 1, 0, este es el foco. Entonces, ¿cómo sé que con esos dos datos que la parábola es horizontal? Bien, eh, la directriz siempre está, por decir de manera, es perpendicular a la recta en la que vive vértice foco, porque este sería mi eje de simetría. Así que en el menos 1 está la directriz. Y una vez que ubiqué la directriz, está claro que mi parábola tiene que ser acostada, porque tiene que estar en del mismo lado que está el foco con respecto a la directriz, y va a ser una parábola de este estilo. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación que vamos a tener? Y bueno, yo sé que va a ser y cuadrado igual a 4px, y en este caso el p está acá, la coordenada x del foco. Así que esto es y cuadrado igual a 4x. ¿Ok? Y esa es la ecuación de la recta, sabiendo el vértice y el foco. Bien, secantes de parábolas. Lo que vamos a tratar de ver ahora es, vamos a pasar un poquito a este dibujo. Parábolas 3. Y ahora quiero abrir, operar. Bueno, local file, yo quiero abrir en secantes, este. Y,
Bien, acá voy a dibujar la parábola moviendo el punto D. Y lo que tengo es, una vez que tengo una parábola aquí, déjenme no necesitamos las grillas porque solo ensucia. Entonces vamos a generar la parábola. Entonces vamos a mover el punto D. Y lo que nos interesa ahora es, una vez que tenemos esto, nos interesa es, esta es una recta secante, es como la recta roja que vemos aquí, una recta que pasa por dos puntos en la parábola. ¿Y qué pasa cuando hacemos que el punto P2 se aproxime al punto P1? Fíjense que a medida que me acerco a P1, la recta P2 se parece más a esta recta que he dibujado acá, la verde, esta que pasa por P1 y el punto medio entre D y el foco, que es el punto A, este punto de aquí. Fíjense que cuando P es exactamente P1, las rectas parecen coincidir, son la misma. Y después, a medida que me alejo, difiere. Entonces me gustaría ver o encontrar una forma algebraica de probar esta intuición de que a medida que el punto P2 se acerca al punto P1, la recta secante esta se aproxima a esta recta que después le vamos a poner el nombre de tangente. ¿Ok? De hecho, la definición es la recta tangente es el límite, o sea, es cuando es a dónde va la recta secante cuando la distancia o la diferencia entre los dos puntos con los que forma la secante a una curva se hace cada vez más chica. Eso lo van a ver en cálculo 1, esa definición, pero bueno, nosotros queremos ahora ver qué pasa cuando P1 se podríamos decir es igual a P2, y eso es lo que vamos a hacer en el apunte ahora. Entonces, tengo, fíjense, yo lo que tengo ahora es una recta secante que pasa por este punto, el P1, y este es el punto P2. Acá tengo las coordenadas, este es el punto P2. Coordenadas del punto P1 son x1 y 1, las coordenadas del punto P2 son x2 y 2. Lo que no sé muy bien cuánto valen, pero sí sé que están sobre la parábola, estos dos puntos, el punto P1 y el punto P2 están sobre la parábola, entonces sus coordenadas tienen que satisfacer la ecuación de la parábola, o sea que x1 al cuadrado tiene que ser 4 veces la distancia del foco al vértice, esto es P, por x1, y x2, y2, o sea, esta altura, esto sería y2, esto sería y1, tiene que ser igual a 4 veces P, donde P de vuelta es la distancia del vértice de la parábola al foco, y x2 sería la coordenada x del punto P2, ¿ok? Y esto es porque estoy pensando que el punto P2 y el punto P1 están sobre la parábola, entonces satisfacen la ecuación de la parábola. Pero además son puntos de la recta secante, se satisfacen la ecuación de la recta secante, esta roja que está acá, cuya ecuación es, si recuerdan, es la ecuación por dos puntos de una recta, es esta. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto P1 y el punto P2. Ok, y ahora lo que vamos a hacer un poquito es ver que uno puede acomodar la ecuación de la recta secante y hacerla que dependa de esencialmente la distancia del vértice al foco. ¿Ok? Entonces esto se basa en que yo tenía que i2 cuadrado es igual a 4 veces p por x2 al cuadrado, eso es decir, el punto P2 está sobre la parábola. Decir que el punto P1 está sobre la parábola ya dijimos que es esto mismo. Ahora, este es el punto P1 y este es el punto P2. Si los resto, me queda que i2 cuadrado menos i1 cuadrado es igual a 4p por x2 menos x1. Acá me queda la diferencia de cuadrados, así que esto es i2 menos i1 por
y2 más y1 igual a 4p sobre x2 menos x1. Y de aquí uno puede escribir pasando esto dividiendo de la siguiente forma. Esto es igual a 4p sobre x y 1 más y2. ¿No? Y bueno, entonces esto es la pendiente de la recta secante por los puntos P1 y P2. Entonces en vez de poner esto, puedo poner esto, que es lo que aparece acá. Y esa es la ecuación de la recta secante por P1 y P2 en una parábola con vértices 0, 0. Esta parábola tiene vértice en 0, 0 y tiene foco en P0. Es una parábola, estoy pensando en una parábola horizontal. Bien, si P2 viaja por la parábola y se aproxima, voy viajando así hasta que sea igual a el punto P1, lo que va a pasar si en la ecuación de la secante se la ha escrito de esta manera, vemos que simplemente este número se hace igual a I1. Y entonces nos queda la ecuación de la recta tangente que tiene esta definición, porque bueno, I1 más I1 es 2I1, por eso se simplifica y nos queda esta ecuación, que es la ecuación de la recta tangente, la ecuación de esta recta, la verde, la que toca esencialmente la parábola en un solo punto, en el punto P1. Este es el punto P1. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esto? Fíjense, veamos el punto, este T, este es el punto T de corte entre la parábola y la recta tangente. Si uno juega un poco, a ver si jugamos un poquito con GeoGebra, a ver, Open. Este que va. Bien, este puede ser. A ver. Generemos la parábola y acá tenemos el foco. Tenemos la parábola que tiene este foco aquí. Esta es la recta de aquí. Esta es la recta de la directriz. Este es el foco. Y si se fijan, la verde es la tangente. Lo que estamos viendo es la distancia desde el punto en la que la tangente corta al eje de simetría de la parábola con el vértice de la parábola. Y nos sale 15,49. Y ahora sí medimos la distancia del vértice a el punto más próximo del eje al punto P1, que simplemente estoy en P1, me fijo en el eje, me voy por la perpendicular al eje que pasa por P1 y este X1 es el punto más cercano en el eje al P1. Vemos que la distancia del vértice a este X es la misma que la del vértice a tangente. ¿Qué pasa? Que si yo ahora agarro la parábola y la acuesto y pongo el vértice sobre el eje de las el origen del sistema de coordenadas y pongo en la recta directriz perpendicular, o sea, paralela al eje de las y, perpendicular al eje de las x, y el eje de simetría de la parábola pongo sobre el eje de las x, este punto, el x1 va a dejar de estar tan exotérico y se va a convertir simplemente en la coordenada y de P1. Hagamos eso. Entonces, primero vamos a mostrar la grilla. Para eso hay que ponerle colorcillo. Vamos a poner gris. Ok. Yo de gris. Eh, te-
color este. Ok. ¿Y por qué no me muestra la grilla? Acá está. Ahora tengo la grilla y esto me va a ayudar. Discúlpenme, no soy muy ducho con este programa todavía. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, eh, la recta directriz, la vamos a poner a menos 10. Entonces el foco te lo vamos a poner en 10. Entonces el foco hay que ponerlo. Aquí está el foco. En 10 también. Aquí. Ok. Entonces, si nos fijamos y trazamos la parábola, moviendo el dedo, vamos a trazar la parábola. Y ahora tomamos el punto P1, que es este de aquí, donde tengo la manito. Vemos que la distancia de T al vértice es 58,8 y eso es exactamente la coordenada x1 del punto P1, que es 58,8. Si me voy moviendo, ustedes fíjense que a medida que el punto P1 va hacia el vértice, la coordenada x1 de ese punto baja, pero también baja la distancia del punto T de intersección entre la tangente y el eje de la parábola con el vértice. Siempre son iguales. Eso es lo que vamos a mostrar ahora, lo vamos a mostrar analíticamente aquí, en lo que sigue. Entonces tenemos la parábola, tenemos este punto, nos interesa que tiene coordenadas la xt, que no sé cuánto vale, y la coordenada y es 0, o sea, este es el corte con el eje de simetría de la parábola que hemos puesto coincidente con el eje x. Estamos pensando en una parábola horizontal. Horizontal de vértice 0, 0 y foco de coordenadas P0. Este es el foco y este es el conjunto de vértices. Y este es el eje X, pero también es el eje de simetría de la parábola. Y bueno, y esta es la directriz. Bien, y este es el punto P1 sobre el que tenemos, esta es la tangente, que tiene ecuación, esta es la ecuación de la tangente, donde acá pongo las coordenadas del punto P1. Esto es la distancia P, acuérdense que la distancia entre el foco y el vértice de la parábola. Y bueno, entonces cuando por la recta me muevo a T, reemplazo las coordenadas de T en la recta y eso se tiene que satisfacer porque T es un punto de la recta. Y eso nos dice, bueno, nos venimos aquí. Vamos a hacer eso. Vamos a poner los puntos de T en la ecuación de la recta tangente. Nos queda 0 menos y 1 porque la coordenada ahí del punto T es 0, igual a 2p sobre y 1, que es la coordenada ahí, este es el punto P1 de coordenadas x1 y 1, x menos xt, que es la coordenada x del punto de tangencia, menos x1, que es la coordenada x del punto P1. ¿Ok? Acá van las coordenadas del punto T. Y veamos qué pasa. Si yo paso esto para acá multiplicando, me queda y1 cuadrado igual a 2p por xt menos x1. Y ahora recuerdo que P1, aparte de ser un punto de la recta tangente, también es un punto de la parábola, se satisface esto. Entonces puedo reemplazar y cuadrado por 4px1. Entonces vamos para acá, nos queda menos 4px1, que es lo mismo que y cuadrado, igual a 2p por xt menos x1. Ok. De donde nos queda que
esto nos queda de la forma, bueno, esta que decimos, bueno, esta es la forma exacta que nos quedó acá, que es 4px1 es igual a 4p xt menos x1. Si ahí simplifico un poquito esto, con esto me queda 2, o sea, me queda 2x1 igual a xt menos x1, así que nos queda que xt es exactamente x1. Que es lo que queríamos probar, que esta distancia de aquí a acá, x1, es igual que esta distancia de acá, que es x1, lo que habíamos visto en los midiendo. Y esto nos da, ¿esto qué nos dice? Bueno, que la coordenada x, donde la tangente corta a la eje de simetría, es menos la coordenada x del punto que toca la tangente a la parábola. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera la tangente por este punto, vamos a poner P2, que tiene coordenadas y no tengo ni idea, pero x vale 5 y 2. Ok, entonces lo único que tengo que hacer es agarrar y tomar la distancia de B y moverme 5. Entonces eso me dice que la recta tangente es esta. ¿Se ve? Simplemente lo que tengo que hacer es agarrar y tomar esta distancia. Y... ah, no, eso está mal. La distancia 5 es acá. Acá. De aquí a acá hay 5. Esto es 5 de aquí a acá. Entonces, ahora sí. Esta es la recta tangente. Si tomo este punto de por aquí, tiene la distancia del foco es 25. Y tengo que irme a menos 20, que será por aquí, para tener una distancia de aquí a acá de 25. Y entonces la tangente será la recta que pase por ahí. ¿Ok? Eso es lo que nos da un método para dibujar tangentes a las parábolas. Bueno, normales. Entonces, la normal es simplemente dada tangente. La normal se define como la recta perpendicular a tangente que pasa por el punto de tangencia. Entonces, esta de aquí es la recta normal a la recta tangente que es verde. Ok. Y nos interesa este punto de aquí, que es el punto donde la normal corta el eje de simetría de la parábola, que tiene coordenadas xn, que no sé cuánto vale, y el y si se va a cuánto vale 0. Entonces, la ecuación de la recta, esta es la ecuación de la tangente, como lo habíamos visto recién. Esta es la ecuación de la tangente. A partir de la ecuación de la tangente uno puede conseguir la ecuación de la normal, porque simplemente la normal, ¿cuál es? Es una recta que tiene como pendiente la recíproca negativa a la recta, y entonces es simplemente agarrar esto, darlo vuelta y poner el signo cambiado. O sea, la normal es esta. Esa es la ecuación de la recta normal. Dimos vuelta esto y le cambiamos el signo. Entonces eso es la normal. Entonces ya sé que este ángulo va a ser 90 grados o pi sobre 2. Y ahora nos interesa ver qué coordenadas va a tener este punto. Y bueno, se puede hacer algo dinámico, pero bueno, sería así muy largo el video, pero esencialmente la cuestión es reemplazo las coordenadas de este punto en la ecuación de la normal. Y me queda menos i1 igual a menos i1 sobre 2p por la coordenada x, que es la que quiero averiguar. Esta es la que quiero averiguar, menos x1. Y de aquí esto se va con esto y nos queda, este se va con esto y nos queda 2p, porque aquí nos quedó como un 1, ¿no? Igual a xn menos x1, de donde saquemos que xn es x1 más 2p
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la distancia al foco, esto es P. Entonces, xn que es x1 y de aquí a acá hay 2p. Esto simplemente, entonces si yo quiero dibujar una normal, por ejemplo normal aquí, eh, aquí lo que tengo que hacer es volver a correrme 2p, que es un poquito, supónganse que esto es fuera 2p. Entonces la normal vendría a ser así. Esa sería la normal, ¿no? Porque simplemente podemos encontrar, sabiendo las coordenadas del punto de la parábola, podemos encontrar otro punto de la normal eh, sobre el eje de simetría y sus coordenadas van a ser estas. Entonces eso nos permite construir normales sin necesidad de siquiera tener ecuación. ¿Ok? Bien. Bueno, acá están las dos cosas que dijimos y ahora... esto es lo que... ¿Para qué hicimos todo esto? Es para contar esto, la ley de Snell de parábolas. Y es simplemente por qué usamos las parábolas. Ustedes saben que usamos las parábolas porque se usan las linternas porque permiten que la luz llegue más lejos, poniendo el emisor de luz aquí y esta es la forma de la óptica. Esta es la forma de la óptica en los autos o en las linternas. Entonces es como que toda la luz que emite el foco va a salir derecho. Ya vamos a ver por qué. Y también se usa en la recolección de información, las antenas son parabólicas, porque esencialmente la idea es que todos los rayos que vienen y son paralelos al eje de simetría de la parábola se van a reflejar en la parábola pasando por el foco. ¿Por qué es eso? Bueno, lo que usamos es, primero es la ley Snell que te dice que en general si yo tengo una superficie y viene un rayo o una onda electromagnética, un rayo de luz, lo que sea, la reflexión, o sea, cómo se refleja en la superficie, depende del ángulo que forma el rayo con la normal a la superficie. ¿Ok? Y cómo se refleja, si viene así, se refleja formando el mismo ángulo de salida con respecto a la normal. ¿Ok? Entonces si vengo así, me reflejo así. Si vengo bien acostadito, me reflejo acostadito. O sea, siempre el ángulo que forma, si el medio es homogéneo, o sea, si no hay cambio de aquí, en ambos lados de la normal, está lo mismo, el mismo material, aire, por ejemplo. Entonces el reflejo de un rayo va a ser, va a formar el mismo ángulo con la normal de la superficie que cómo entra el rayo a la superficie. ¿Ok? Esa es la ley de Snell. Entonces lo que necesitamos ver es que si viene un rayo así, cuando la superficie, eso es, vimos con la superficie es recta. Si la superficie es curva, lo que dice la ley de Snell es, bueno, lo que tiene que hacer usted es trazar la tangente, buscar la normal, o sea, la perpendicular a la tangente, y los rayos se van a reflejar respecto de la normal a la tangente a la superficie en ese punto. ¿Ok? Esto es tita, esto es tita. Entonces, la idea es que ver que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Cómo logramos eso? Entonces, ustedes saben, este segmentito de acá me da la distancia del foco al punto sobre la parábola. Entonces, ese segmentito tiene la misma distancia que aquí. Esto, o sea, la distancia del foco de P1 al foco es igual a la distancia de P1 a este punto D de aquí.
Esa es esa distancia. Ahora, si recuerdan, esta distancia a qué es igual. Si la miran bien, la distancia es x1, que es la coordenada x del punto P1. El punto P1 tiene coordenadas x1 y 1. Entonces esto de acá es x1. Y esto de aquí es P. Entonces x1 más P. Pero ¿quién habíamos dicho que tenía estas coordenadas? El punto T. El punto T tiene coordenadas menos menos x1 menos P son es la distancia de perdón, menos x1 sería esta distancia. O sea, acuérdense que el punto T tiene coordenadas menos x1, 0. Entonces fíjense, tengo de aquí hasta acá x1. Porque este es acuérdense, el origen. Y de aquí a acá P. Entonces este segmento de aquí mide lo mismo que ese de acá. Y es x1 más P. Entonces mide lo mismo que este de acá. Entonces tengo un triángulo isósceles. Entonces eso me dice que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Ok? Bien, entonces este ángulo es el mismo que este. O sea, este ángulo de acá. Alfa. Entonces este ángulo de acá es pi sobre 2, que es porque es 90, menos alfa. Pero miremos este ángulo de acá. Este ángulo de acá es de vuelta pi sobre 2 menos alfa, que es esta parte de acá. Entonces vemos que los dos ángulos son iguales. Eso que los dice es, bueno, entonces si, como demostré que este ángulo es igual a este otro, si viene un rayo por aquí, sale por acá y pasa por el foco. Y ese es por qué utilizamos la parábola para recibir señales. Porque todo lo que venga paralelo al eje de la parábola lo va a reflejar y lo va a tomar el foco. Pero al revés, si emitimos algo desde el foco, por ejemplo luz, y pega en la superficie de la parábola, sale reflejado paralelo al eje de simetría de la parábola. Por eso es, si tengo una linterna, toda la luz, aún la que emito hacia atrás, va a salir reflejada hacia adelante de forma derecha, y por eso es muy conveniente que la forma de las ópticas de los autos o de las linternas sea parabólica para que toda la luz que emite el foco salga esencialmente en la misma dirección. No, porque, bueno, no toda, pero la que va hacia adelante hasta cierto límite sale, si por ejemplo mi linterna es hasta aquí, bueno, si tengo un rayo de luz así no va a salir derecho, no va a chocar con la superficie de la óptica, pero todo lo que estaba hacia atrás y hasta esta distancia sale derecho. Y eso muestra por qué es útil, porque son útiles las parábolas, por ejemplo, para las ópticas de los autos o las linternas. Bien, entonces todo rayo paralelo al eje que incide sobre la parábola se refleja pasando por el foco, y todo rayo foco emitido desde el foco se refleja paralelo al eje de la parábola. Esos son los dos principios que tiene que quedar, y este es el motivo. El motivo es que esencialmente este triángulo que se forma entre la tangente a la superficie, el punto de incidencia de un rayo, el foco, y el foco, ese triángulo es un triángulo isósceles. Eso es la clave de todo. Bien, y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo video.